Acá estamos y vamos a mantener una entrevista con Gabriel. Gabriel es, además de que es un ex conductor de programas de radio viral comunitaria, hace un par de años estaban, por ejemplo, con el Tata y con Virginia en Ritual de lo Habitual. Y de vez en cuando me invitaban para que hiciera algún aporte. Pero él es más viejo, es de los programas esos, ¿cómo se llamaba? Que cuando estabas con Delphi. No, ya se llamaba Ritual de lo Habitual. Ya se llamaba Sí, Ritual sí, de Habitual. siempre se llamó Ritual de lo Habitual. Mira. Además de eso, bueno, es miembro de la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, la CEPA, y estudiante de Historia y miembro, estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y vamos a ver qué tipo de relación con el tema Malvinas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien. Justamente estábamos comentando antes tiene tantas implicancias, ¿no? Lo de Malvinas, el momento actual, todas las decisiones que se han tomado en relación con nuestros apropiadores de las islas y lo que fue el comienzo, ¿no? Mismo de la invasión a Malvinas, ¿no? Del intento de recuperación de la Argentina, con un gran movimiento que se empezó a gestar el 30 de mayo por parte de la CGT, que hubo una movilización, represión, que fue uno de los grandes movimientos, ¿no? Que hubo en la época de la dictadura. Por lo tanto, bueno, es un conjunto de situaciones complejas a la hora de analizar y necesarias. Así es. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy lindo volver a esta radio, ¿no? Como bien decían, estuvimos muchos años en Ritual de lo Habitual, con el Tata, con Virginia, con Delphi, con Diego, ¿no? Y hace rato que no venía, así que es lindo estar acá. Claro. Después comentaba Eduardo, bueno, de mi participación en distintas actividades y su vínculo con Malvina, y no quiero dejar de mencionar también al Foro Patriótico y Popular, del cual formó parte, ¿no? Y que también somos un poco los que estamos organizando el acto que se va a realizar el día de mañana en el cenotafio a las 11:30 de la mañana. Y bueno, ya para ir más a la cuestión en sí de lo que es Malvinas, efectivamente me parece que vos, Gaby, trajiste como dos patas importantes de lo que son este año, el 2 de abril, ¿no? Que una es la situación política del momento, ¿no? La situación que se está viviendo en este momento, muy caótica en relación a lo que está pasando en el mundo, en Medio Oriente, en Europa, ¿no? Bueno, continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora está este conflicto Irán, Estados Unidos e Israel, por lo cual una de las cosas que charlábamos para pensar un poco este acto, ¿no? y qué decir en el acto, es que estamos viviendo un momento muy singular, ¿no? Un momento muy particular de la historia, ¿no? Casi a las puertas de lo que sería una tercera guerra mundial. Entonces, en este momento en particular, ¿no? Volver a traer lo de Malvinas a 44 años, ¿no? Volver a pensar qué significó en todas sus aristas, es importante y no es menor, ¿no? Malvinas no deja de ser una guerra en la que combate un país oprimido por recuperar su territorio contra un país imperialista y colonialista, ¿no? Y bueno, está a la luz del día que el imperialismo sigue vigente en el mundo, sigue muy fuerte y sigue a la avanzada, digamos, ¿no? Tratando de avanzar sobre los pueblos del mundo, sobre los pueblos oprimidos, ¿no? Como que todo el tiempo redobla el esfuerzo por tratar de seguir oprimiendo a los pueblos, y en este contexto lo de Malvinas es muy interesante y muy importante de recuperar de esa perspectiva, que no es la única, pero es una perspectiva importante también, ¿no? Después, vos mencionabas
la marcha que hubo el 30 de mayo de 1982, la marcha de Paz, Pan y Trabajo. Y ahí, ya desde otro lado más personal, me haces acordar a una anécdota que siempre cuenta mi papá, porque yo soy hijo de un veterano de guerra, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. Él en el 82 estaba haciendo el servicio militar, él era colimba, digamos, en el regimiento de Patricios, y cuando sucede la marcha del 30 de mayo, ¿no?, que encabeza Saúl Ubaldini, a ellos los acuartelan, ¿no?, y los preparan para una posible represión al pueblo, ¿no?, de la situación que estaban viviendo la dictadura militar. Veía que podía escalar y que había una posibilidad de que tuvieran que intervenir, ¿no?, militarmente para reprimir. Que hubo represión y hubo muertos igual, pero ya en una cosa mayor, ¿no? Y él siempre dice que con sus compañeros, que estaban, aparte él ya estaba terminando el servicio militar, o sea, que se conocían bien, digamos, se habían puesto de acuerdo para que, llegado el caso de tener que salir a reprimir, se habían puesto de acuerdo para no tirarle a la gente, ¿no? Como, bueno, si tenemos que tirar, a la gente no le vamos a tirar, vamos a tirar al aire, ¿viste? Pero eso también es un hecho interesante, ¿no? De lo que fue Malvinas, si se quiere, y todo el proceso ese en un sentido más amplio. No como el que le tiró a Grillo, va. Es todo lo contrario, todo Claro, lo contrario. todo lo contrario. Si yo trabajaba en un centro de cómputos bastante grande, mucha gente, y fue una conmoción ese 30 de marzo por las discusiones que hubo, y cuando después vino el 2 de abril, muchísimo más, ¿no? No se hablaba de política, y a partir de esos dos hechos fundamentales, la política volvió digamos, a circular en los ambientes laborales con mucha más intensidad, no tanto en secreto. Sí, seguramente estos dos hechos, ¿no?, que mencionamos, fueron los que de alguna manera pudieron romper en el contexto de la dictadura ese silenciamiento que había, ese no permitir discutir política, para siempre, de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, a partir de esos hechos y después del fracaso de la cúpula militar en Malvinas, ¿no?, comienza de alguna manera el proceso de recuperación de la democracia, ya con algo que era muy difícil de silenciar. Bueno, y desde ya, ahora vamos a hablar de otros temas, pero te comento que yo como testigo y contemporáneo de tu papá y de aquella época, fue un momento cuando nos enteramos de que fueron a Malvinas a ocupar y recuperar, con la consigna incluso de que no hubiera tiros ni muertos, digamos, producidos por el ataque y la invasión argentina. Se armó una gran discusión, ¿no? Y yo fui parte de esa gran duda. Ahora tenemos que salir a apoyar a los que 2 días atrás estábamos Nos estaban reprimiendo en la plaza. Y veníamos de 6 años de debacle, no solamente económica, social, la represión, todo lo que sucedió en la dictadura. Y de pronto, la importancia de poder saber quién es el enemigo en cada momento, cómo eso puede cambiar y puede variar. Y también comentar que no es de esa época, pero también repasando esos momentos, muchos de los países que nos apoyaron y que nos apoyaron en las resoluciones de las Naciones Unidas, cuando se discutió este tema, era un tema de debate internacional. Muchos de esos países hoy por el gobierno actual son considerados enemigos y fueron los que nos apoyaron. Sí, así es, y no solo son considerados enemigos, sino que votamos en contra de sus intereses, Claro. con la política de este gobierno en las resoluciones de las Naciones Unidas, en los foros ¿no? internacionales estamos votando todo en contra de ellos,
cuando fueron muy, muy solidarios con Argentina en aquella época. Muy solidarios. Bueno, ¿y por dónde querés seguir, Gabriel? Porque hay tantas. Sí, hay tantos muchas caminos, cosas. ¿no? Recién mencionaste que tu padre fue es un excombatiente de Malvinas. Menciona un poquito, habla un poquito del tema. Bueno, dale, sí, es muy interesante por ahí contarla al margen de que es mi papá, ¿no? Pero es interesante contar su historia porque él estaba, como dije, haciendo el servicio militar en Patricios, y de Patricios a Malvinas fueron un contingente pequeño de 120 hombres más o menos, ¿no? A Malvinas, que se sumaron a otras unidades militares casi como por una cuestión de decir, bueno, Patricios que combatió en todas las guerras patrias, ¿no? Desde 1806, 1807, las invasiones inglesas, pasando por la vuelta obligada, ¿no? Como, bueno, también combatió en Malvinas. Y él integró ese contingente, ¿no? Él estaba ya por terminar el servicio militar y, bueno, le tocó ir a Malvinas y allá fue. Patricios tiene un caído en combate, Alfredo Bastida, ¿no? Que estaba en otro lugar donde estuvo el grueso del grupo que fue a Malvinas de Patricios. No, y bueno, Bastida cayó en combate. Y la historia de mi papá es que él durante la guerra sufre pie de trinchera por el frío, por la humedad, ¿no? Él tiene congelamiento en los dedos del pie, cosa que hace que los últimos días del conflicto tenga que ser evacuado de la isla por esa situación, ¿no? Él se va de Malvinas en el anteúltimo Hércules, que con mucho esfuerzo y con mucho heroísmo de los pilotos logra aterrizar en el medio de los bombardeos, ¿no? Y bueno, para sacar evacuados, digamos, y volver al continente. Y una vez de vuelta en el continente, pasa por varias ciudades, ¿no? Por Río Gallegos, bueno, por varias ciudades, hasta que arriba a la base naval de Puerto Belgrano, en la ciudad de Punta Alta, ahí cerca de Bahía Blanca, donde mi mamá era voluntaria durante la guerra. Ella nació ahí, nació en esa ciudad, porque es hija, digamos, de un suboficial de la Armada, bueno, que se crió en la base prácticamente. Era asistente dental en esa época, una joven asistente dental, y durante la guerra ella junto a muchas otras jóvenes, ¿no? Incluso algunas de sus hermanas se ofrecieron como voluntarias, cumpliendo tareas de asistencia, ¿no? Bueno, ella siempre cuenta que escribía muchas cartas, como hacía muchas llamadas telefónicas a la familia de los heridos que llegaban al hospital. Siempre cuenta que había muchos que no sabían leer, que no sabían escribir, y que le pedían a ella, ¿no? Que escriba las cartas, se la iban dictando, ¿viste? Para que ella las escriba y pudieran comunicarse con su familia. Bueno, y uno de esos que le tocó asistir fue mi papá. Y así se conocieron. O sea que yo contaba acá, al principio, de que cuando teníamos el programa de Ritual del Obituario, lo habíamos entrevistado a tu papá. Pocos días después yo tenía otro programa que era Fuegos de Carnaval, donde entrevistamos, ahora no me puedo acordar el nombre, un cantante, un autor de muchas letras de murgas argentinas, y contó la historia de una de las canciones que él siempre cantaba para la época de Malvinas, en la cual un combatiente de Malvinas conoce a su futura mujer en la isla. Sí, es como la historia de película, parece, ¿no? Sí. Que al mismo tiempo también es una historia común de alguna manera, es Claro. algo que se puede dar tranquilamente, ¿no? Claro. Pero sí, parece una historia de película, pero bueno. También es interesante traerlo porque un poco refleja como, bueno, la contradicción que generó en nuestra historia, en nuestra sociedad, la guerra de Malvinas, ¿no? Porque está todo esto, ¿no? Que veníamos charlando de la dictadura, todo eso, pero al mismo tiempo, bueno, como la causa de Malvinas como una gesta histórica, una gesta patriótica, y toda esa complejidad también de entender en nuestra historia. Para algunos, otros intentaron y siguen intentando. Y no pudieron. Pero siguen intentando Sí, sí. tapar eso. Sí, ¿no? sí. ¿No? Malvinas es un enorme error y solamente eso. Los chicos que murieron son víctimas, nunca los tratan como héroes.
toda esa desmalvinización de la que después vamos a tener un bloque aparte porque es un tema muy importante respecto de Malvinas, Seguramente. también ya se empezaba a ver desde aquella época. Sí, ni bien terminó la guerra, empezó Claro. la desmalvinización. El primer hecho desmalvinizador, si se quiere decir, fue no haber recibido a los combatientes como se merecían. Claro. Claro. Se los- Esconderlos, tratar de taparlo, eso, ¿no? Eso fue... Pero bueno, ya a los pocos años después de la guerra, como empezó la desmalvinización, también empezó la lucha de los propios combatientes por ser reconocidos. Y bueno, la sociedad poco a poco también los fue reconociendo. Yo creo que hoy no es la misma situación. Me parece que por lo menos estos últimos años lo de Malvinas tiene otro peso, ¿no? Es reconocido en la sociedad de otra manera y hay corrientes jóvenes, digamos, malvinizadoras que le dan un nuevo ímpetu a la causa y que lo toman también no con una perspectiva desmalvinizadora o como vos decías, Eduardo, de bueno, los pobres chicos de la guerra, sino desde lo que fue también, desde que fue un acto heroico en un punto, ¿no? Una guerra como esa. Yo en esa época estuve en la Facultad de Derecho, estaba ahí estudiando, tuve compañeros que fueron, conocí 2 o 3 compañeros míos, eran más jóvenes que yo, pero bueno, éramos compañeros igual, que fueron, y hablando con ellos cuando volvieron, recibí de parte de ellos un comentario que era común a los que conocí en esa misma situación. Es, si la situación cambia, si se va con otras garantías, si se va con otra preparación, yo vuelvo. Eso es lo que me decían. No era que estaban arrepentidos de que los hayan mandado ahí, estaban dolidos por las condiciones en que los mandaron, pero no estaban arrepentidos de haber intentado esa lucha, y si con mejores condiciones querían intentarla otra vez. Sí, sin duda hay mucho de eso. Hay muchos que pudieron no haber ido y que fueron igual, ¿no? Que eligieron ir voluntariamente, ¿no? O bueno, ante la duda por ahí de otro, dijo, no, vos quedate, yo voy, ¿viste? Eso también pasó mucho, sí. Y decime, bueno, ahora mañana se hace el tradicional acto en el cenotafio, donde uno de los principales organizadores es el Foro Patriótico y Popular. Sí. ¿Cómo viene este acto de mañana? Bueno, el acto que hacemos nosotros es un acto que ya lo hacemos hace unos cuantos años. Mañana, como decía, lo importante de la fecha de mañana es recalcar lo de Malvinas como un hecho de unidad, ¿no? Que une a todo el pueblo argentino. Creo que es de las pocas cosas que tienen ese peso como para unir al pueblo, ¿no? En su más amplio espectro. Y para nosotros lo central es eso, ponerlo de Malvinas como un hecho de unidad y recuperar esta gesta patriótica. Mañana el acto que se hace en el cenotafio a las 11:30. Esperemos que sea un acto grande, ¿no? Y que nos acompañe también el clima, que no llueva, pero bueno, viene así. Se ve algo de sol ahora. Ahora, Sí, ahora hay un está reflejo, un pequeño reflejo de sol, Sí. así que a lo mejor mañana tenemos la suerte de poder estar ahí. Yo si llueve no voy, tengo un resfrío que me está matando, no voy a ir a suicidarme bajo el agua, pero si está así voy. Esperemos que no llueva por eso mismo. Sí, no quiero que llueva. Justo empieza, vos me decís, el acto a las 11:30. Sí. Y hace un par de horas confirmó Milei que va a hacer el acto también ahí hasta las 11:30. Sí, esa es una situación que se viene dando estos El últimos año pasado años, sí. también fue así. Así es, sí, Hace sí. varios años. Sí. Que se viene dando el acto oficial, digamos, al que va Milei. Cuando los presidentes históricamente igual solían ir al que se hace en Tierra del Fuego, en Río Grande. Bueno, Milei optó por empezar a ir al del cenotafio. Y bueno, es quizás un inconveniente porque tenemos por ahí que empezar un poco más tarde, pero nosotros pensamos hacer el acto igual y desarrollarlo Obviamente. con toda la normalidad que merece la fecha, ¿no?
A lo sumo, bueno, tendremos que esperar un poco que termine y acomodar el lugar, pero no va a haber inconveniente. Sí, el cenotafio, recordemos que está en la Plaza San Martín Así es, de Retiro, ¿no? así es, sí, sí. Y ahí es donde hay todo un homenaje a los caídos en Malvinas. Sí. Sí, el acto también, además de contar con un discurso central, va a haber varios homenajes y conmemoraciones, no solo a los caídos en la guerra, sino también a distintas personas que contribuyeron a la causa de Malvinas, de distintas maneras, ¿no? Y después incluso de la guerra. Uno de ellos es al veterano de guerra Visoso Posse, otro es al doctor Stein, psiquiatra del ejército, ¿no? Que bueno, que también estuvo en la posguerra, ¿no? Con todo el proceso, ayudando, ¿no? A los veteranos. Porque él era psiquiatra. Él era psiquiatra, exactamente. Fue psiquiatra del ejército y muchos años después de la guerra, no en ese momento, pero desarrolló una tarea muy importante en relación, ¿no? al estrés postraumático y que tenían los veteranos y que siguen teniendo. Claro. Bueno, y en relación a la situación actual, porque hay algo que, dentro de tantas cosas que han pasado este último tiempo, que es la intromisión que hay inglesa y fundamentalmente norteamericana en toda la zona, porque medio como que están tratando de ocupar Tierra del Fuego, con lo cual sería mantenemos una pérdida de soberanía argentina muy importante. Sí, eso está bueno que lo hayas traído porque, en primer lugar, es importante pensar que Malvinas, ¿no? Fue la recuperación de la guerra, digamos, fue la recuperación de las Islas Malvinas transitoriamente, pero que cortó de raíz la primera ocupación británica que se había producido en el siglo XIX, ¿no? Y que la ocupación actual es de alguna manera una nueva ocupación, ¿no? Porque momentáneamente estuvo bajo administración argentina y después, finalizada la guerra, volvió no, a ser ocupada por los británicos. Que después de la guerra, digamos, ante el peligro de que vuelva a ocurrir una situación parecida, ellos tienen instalada, ¿no? Como miembro de la OTAN, la base militar más grande de la región, ¿no? Es una base de aproximadamente 3.000 soldados y que compone junto a otras bases que tienen en otras islas del Atlántico Sur, e incluso hay un radar de una empresa norteamericana, británica, que está instalado en Tierra del Fuego, ¿no? Todos esos dispositivos componen justamente un sistema de defensa, un sistema de control militar y estratégico de la región del Atlántico Sur, que es muy rica en recursos naturales, pero que también es muy importante estratégicamente porque hace al control de la Antártida y hace al paso, ¿no? entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, porque todos los buques que quieran cruzar de un océano al otro, que no lo pueden hacer por el Canal de Panamá, por ejemplo un portaaviones, tiene que pasar por abajo. Tiene que pasar, exactamente, tiene que pasar por el estrecho de Magallanes, ¿no? Justamente por el sur de nuestro país. Y bueno, en ese dispositivo, Malvinas, el control de las Islas Malvinas es muy importante, ¿no? Y no es menor eso en este momento, justamente en donde la disputa geopolítica, militar, estratégica, pasa un poco por el control de los océanos, de los mares, de los ríos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en este momento todo el conflicto con Irán, entre Irán, Estados Unidos e Israel, es en un sentido justamente por el estrecho de Hormuz, que es un punto nodal del comercio internacional por el que pasa el 20% del petróleo del mundo, ¿no? Así bueno, está todo unido en medio de esta situación, este aniversario de Malvinas. Gabriel, sabemos que tenés un tema con la facultad que tenés que ir a cursar urgentemente porque los horarios te están apretando. Pero realmente tu aporte acá fue espectacular hoy. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Nos vemos, si no llueve, mañana en el cenotafio y seguimos en contacto, por supuesto, como siempre. Dale. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y poder charlar un ratito, ¿no? Cuando quieran podemos también seguir charlando, no hay problema. Y bueno,
esperemos que mañana no llueva y podamos encontrarnos todos en el cenotafio, tranquilos. Dale. Yo quería cerrar esta charla y después te liberamos con tres mensajitos cortos de una habitual oyente al programa que dice: desmalvinizaron las aulas, las sobremesas, los mapas, le sacaron cuerpo a la historia, le borraron nombre al frío, al hambre, al miedo. Pero la tierra no se desdice, late en cada cruz, sin beso, en cada madre que sigue esperando. Y aunque intenten silenciarla, la memoria vuelve, terca, incómoda, viva, porque hay cosas que no se negocian, la dignidad, la verdad, y esas islas que nos duelen como si todavía estuviéramos ahí. Bueno, gracias al oyente también por este mensaje.